Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que ya están presentes, conectados a esta transmisión hoy jueves, febrero 19 del año 2026. Para los hermanos que no los he visto en este año, feliz año, deseando lo mejor para ustedes. Que el Señor haga resplandecer su gloria en usted y su familia. Así que mis hermanos queridos, bienvenidos nuevamente. Aquí vamos a ver la introducción de Segunda de Timoteo, mis hermanos queridos, capítulo 1. Quiero agradecer también a los hermanos que ya se van conectando. Mi hermana Rubí, un abrazo a la distancia. Hemos seguido orando por la situación suya, lo que pasó, lo que aconteció en su hogar. Seguimos orando, mi hermana querida. También para mi hermano Julián Bruno y también para su amada esposa Nieves, doña Nieves. Abrazo grande a la distancia para toda esa gente linda allá en Argentina. También para mi hermano Omar Gutiérrez, también para la familia Almada. Que el Señor me los guarde a toda esa gente allá en el sur. Bueno, mis hermanos queridos, el día de hoy empezamos pues primero, ¿qué les parece? Con una oración y ahí damos paso a la lectura. Así que ahí donde ustedes están, mis hermanos queridos, bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este espacio que has permitido para conectarnos entre hermanos y entre amigos, y te rogamos, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe. El mismo Espíritu Santo que ayuda día a día a levantar esos cadáveres espirituales y que lo trae esa muerte espiritual a vida y los amalgama, los mete, los injerta en el cuerpo de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tu Santo Espíritu está preparando la novia y anhelamos de corazón, anhelamos fervientemente la venida de manera corpórea de nuestro Señor y Salvador. Cristo Jesús el Señor ya reina. Recordamos reino iniciado, claro, pero todavía no consumado, pero mi Señor ya está sentado a la diestra del Padre, ahí intercediendo por los cristianos, por los suyos, por su pueblo, porque el verdadero pueblo de Dios es todo aquel que acepta a Cristo Jesús, no solamente como el Mesías, sino también como Señor y como Dios. Fuera de Cristo Jesús no hay salvación absolutamente para nadie, indistintamente haya nacido donde haya nacido. Y rogamos por todas las personas que aún no conocen el Evangelio. Te suplicamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu siga trayendo esos cadáveres espirituales a vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, ahora sí. Bueno, mi hermana Rubí, bienvenida nuevamente. ¿Qué le parece si nos regala la lectura Segunda de Timoteo, capítulo 1? Lo podemos leer desde el versículo 1 al 7 porque este es solamente una introducción. Quiero agradecer también para todos los hermanos de la Asociación de Cristianos Calvinistas, también para Radio Salvación. Mis hermanos, por cierto, esta transmisión, vea, es patrocinado por la pura misericordia de Dios. Más nada, por la pura misericordia de Dios. Agradecemos también a toda esa gente linda allá en Colombia, mi hermana Jenny Patricia Perdomo, abrazo grande a la distancia, mi hermana. Bueno, mi hermana, para los que no están viendo esta pantalla, pues lo pongo en línea. Permítame un segundo. Ahí lo tenemos en pantalla. Usted ya lo puede leer, mi hermana querida. Sea usted bienvenida. Gracias, hermanos. Buenas tardes. El Señor los bendiga. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén, amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Bueno, ya tenemos ahí la lectura inicial. Ya hemos encomendado este estudio
al Dios de la gloria. Yo les voy a mencionar algo rapidito, mis hermanos queridos, antes de empezar con los versículos. Tenemos la segunda epístola o segunda carta de Pablo a nuestro hermano Timoteo, que en algún momento lo vamos a ver si al Señor le place. Capítulo 1, 2, 3 y 4. El autor, pues nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo. ¿Cuándo fue escrito mi hermano David? Esto fue aproximadamente en el año 67 después, escrito durante el segundo encarcelamiento de nuestro hermano Pablo, poco tiempo antes de su martirio. Ya vamos a ver más adelante este detalle. ¿En qué lugar fue escrito? Esto fue escrito en una prisión en Roma. El destinatario, pues nuestro hermano Timoteo, el joven Timoteo. ¿Cuál es el tema en sí o cuál es el fondo de toda esta carta? ¿O cuál es la esencia de esta carta? Una palabra de guía contra la decadencia de la iglesia. Recuerden que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de cuatro paredes, mis hermanos queridos. Estamos hablando de la composición de todos los creyentes a lo largo de la historia. Y esta es una carta, por cierto, trascendente. O sea, no solamente era para, sí, es verdad, era para la audiencia en aquel entonces, pero es trascendente porque también impacta de manera espiritual para nosotros, mis hermanos queridos, a este tiempo. Como esquema de la carta tenemos, primer punto, tenemos la introducción que ya la estamos haciendo. Segundo, las provisiones divinas, una conciencia pura, una fe, óigalo bien, una fe no fingida, el don divino, un espíritu fuerte, la gracia eterna, la vida incorruptible, las sanas palabras y el espíritu, y hago la aclaración, espíritu con E mayúscula, el espíritu que mora en cada uno de nosotros como creyentes. Como tercer punto tenemos el factor básico de la decadencia, abandonar al apóstol y su ministerio. Cuarto punto tenemos cómo debe ser el que presenta la palabra de Dios en contra de la decadencia, maestro, soldado, atleta, que compite, un labrador y también un obrero. Como quinto punto tenemos la decadencia que se propaga como gangrena. Mucho cuidado, mis hermanos queridos. Es verdad, porque incluso dentro de las congregaciones cristianas también hay malos elementos. Y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. No porque una persona diga saberse las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, usted debería coger, agarrarlo y decir, tú eres mi hermano en Cristo. Espérese, espérese. Hay evidencia interna y evidencia externa que nos hace evidenciar o nos hace ver de que verdaderamente una persona es cristiana o no. Así que ojo al detalle. Como sexto punto tenemos la decadencia empeora. Trae tiempos de pena y de engaño. Séptimo punto, el antídoto. Contenido en la palabra de Dios contra las falsas enseñanzas. La palabra divina. Bendito sea el Señor Jesucristo. Oiga, qué lindo los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Preservado por el mismísimo Dios. A lo largo de la historia. Podrán matar a todos los mensajeros. Ya vamos a ver el término apostelos. Podrán matar a todos los mensajeros, profetas, apóstoles. Acuérdense que Jerusalén mataba a todos los profetas, habidos y por haber. Incluso hasta le dieron chicharrón, muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También lo mataron. Claro, ya vamos a ver al detalle en complicidad pues con la Roma, ¿no? Pero eso es otro tema que lo vamos a ver más adelante. Bueno, como octavo punto, la recompensa venidera. Noveno punto, tenemos el resultado de la decadencia. Amar este siglo y cometer muchas perversidades. Estamos en tiempos extremadamente difíciles, mis hermanos queridos. Pero en medio de esos tiempos es Dios mismo quien preserva a sus escogidos, a sus hijos. Y no porque hayamos hecho nosotros algo bueno, o porque merezcamos, o porque diga yo, pues, es que yo guardé el sábado, es que yo no comí carne de cerdo, o chicharrón de cerdo, es que yo me porté bien con el hermano Julián, es que la hermana Rubí me cayó bien y ahí la ayudé ahí con... No. Esto no es por mérito humano, esto es por la pura gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al final tenemos la conclusión. Así que, mis hermanos queridos, habiendo hecho esa pequeña introducción, empezamos nosotros diciendo, versículo 1. Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, óigalo bien, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahí tenemos la frase en el original griego, Paulos, apóstolos Christoulisou. Noten la secuencia de los nombres del Señor, como aparecen en el texto griego, Cristo Jesús. Generalmente se expresa a la inversa, dando lugar al conocido Jesucristo, pero en esta ocasión no ocurre así. Aparentemente esto no tiene gran importancia, pero de hecho la conjunción de los dos nombres expresada de esta forma adquiere una relevancia en relación con lo que Él es para Pablo, nuestro hermano. Saulo de Tarso es llamado Pablo por primera vez en Hechos de los Apóstoles, yo diría Hechos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 9. Es posible que la mayoría de los judíos de la diáspora tuviesen un nombre hebreo y otro griego. De ser así, óigalo bien, los padres de Saulo le habrían dado ese nombre, pero ¿por qué de repente aparece Pablo en Hechos capítulo 13? Tal vez porque otros le empezaron a llamar por ese nombre o él empezó a referirse a sí mismo con el término pequeño o el menor. Hay varias teorías en torno al origen de este nombre griego. Primero, una tradición del siglo II indica que Pablo era bajo de estatura, gordito, calvo, de pies pegados, cejas espesas y ojos saltones, según el libro apócrifo Pablo y Tecla. Una posible fuente del nombre es que Pablo se llame a sí mismo el menor de los santos, dado que perseguía a la iglesia, donde corroboramos Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, 1 Corintios 15, 9, Efesios 3, 8. Algunos ven la frase el más pequeño como el origen del título escogido para él. Sin embargo, en Gálatas, donde se enfatiza su ministerio independiente e igualdad con respecto a los 12 de Jerusalén, es algo improbable. Segunda de Corintios lo corrobora, capítulo 11, versículo 5 y capítulo 12, versículo 11. Por consiguiente, mis hermanos queridos, el apóstol se presenta como el representante oficial de Jesucristo nuestro Señor. Tiene el derecho de decir de Jesucristo, porque fue separado por él para este elevado oficio. Pablo no se nombró a sí mismo, sino que fue investido de autoridad para esta comisión por voluntad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1 lo corrobora. Así que Pablo reclama para sí la misma consideración que las de los demás, ya que en él se cumplían las condiciones o requerimientos o requisitos para poder haber sido apóstol genuino. Mire que digo la palabra genuino. Mi hermano querido, ¿por qué usted dice la palabra genuino? ¿Acaso existen apóstoles que no eran apóstoles o eran pseudos apóstoles? Mis hermanos, en este tiempo hay de todo. Hay profetas, hay apóstoles, querubín, arcángel. Mi hermano, hay de todo. Es más, hay hasta autoproclamados pastores. Ahí nomás se las dejo, mis hermanos queridos. Pero sin embargo, bueno, hay requerimientos incluso hasta para el pastorado, que no existe el pastorado femenino, aclaro. Ni tampoco existe el término pastorado femenino, pero camuflado de diaconisa. Eso no existe, mis hermanos queridos. Así que tengamos mucho cuidado. Si usted está en una congregación donde existe diaconisa, pero realmente es una pastora, usted salga corriendo de ahí, pero como que si eso se va a incendiar. Así como Sodoma y Gomorra. Bueno, seguimos. Como ellos, ojo al... sí, claro. Permítame que mi hermano Omar quiera hacer una intervención. Mi hermano Omar puede habilitar su micrófono. Sea usted bienvenido. Sí, hermano, buen punto eso que mencionas. Lo de los apóstoles y los profetas no es algo nuevo. De hecho, en el libro de Apocalipsis y en Segunda de Corintios, todo el contexto de Segunda de Corintios habla de cómo dudaban del apostolado de Pablo, ¿no? Y en Apocalipsis hay una iglesia que Jesús le dice: has probado a los que son apóstoles y no lo son. O sea, en realidad ya había en ese tiempo algunos que se hacían pasar por esto, por apóstol y por profeta, ¿no? El nuevo movimiento
Por eso se llama neoapostólico y neoprofético, porque el nuevo movimiento que fue a partir del año 2001, si no me equivoco, fue a través de el reverendo Peter Wagner, si no me equivoco, que vio el crecimiento de la iglesia en China en el año 79 y creyó que Dios estaba instituyendo nuevamente los 5 ministerios, y de ahí se desprende todo lo demás, ¿no? Ese aporte nada más, hermano. Es correcto lo que dice mi hermano. De hecho, en la secta de los mormones también tienen apóstoles. Ojo al detalle, que no vamos a tocar ese tema, pero también tienen apóstoles. Y es verdad lo que dice el hermano, ya desde aquel entonces ya existían personas pues, que se autoproclamaban apóstoles. Por eso es que existe, y ya lo vamos a ver, los requisitos, así como hay requisitos para haber sido, o para ser, perdón, aclaro, para ser pastor o el poimen, para ser pastor. Hay requisitos, así también hay requisitos para el diaconado. Así también habían tiempo pasado, tiempo pretérito, o hubieron, como usted lo quiera expresar, requisitos para haber sido profeta y también requisitos para haber sido apóstol. Que recuerden pues que los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Pero ya vamos a ver los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos, mis hermanos queridos? Porque parecería pues que en cada esquina hay apóstol. Parecería. ¿Qué será? Y el apóstol de la esquina, aquí cruzando la calle, oiga, esa es muy buena gente. De verdad que se porta muy bien con la vecina porque le da hasta comida, le da. Imagínense. Ya vamos, mis hermanos queridos. Seguimos. Gracias, mi hermano querido, por ese aporte. Bueno, como ellos también, él había sido llamado por el Señor Jesús al aparecérsele en el camino a Damasco. Por lo que como el resto de los apóstoles, él era también testigo. Ajá, allá tenemos un detalle. Testigo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como apóstol estaba revestido de toda la autoridad del Señor para establecer el fundamento de la fe. Esto es, la doctrina que debe ser obedecida y transmitida en la congregación. Efesios capítulo 2, versículo 20 para corroborar. Ahora bien, este apostolado por la voluntad de Dios estaba en armonía con, o mejor dicho, era según la promesa de vida. Es decir, era el resultado de la promesa en el sentido de que si no hubiera habido tal promesa, no habría habido un apóstol nombrado por su voluntad divina para proclamar esta promesa. Esta promesa y seguridad es la que ya está implícita en Génesis capítulo 3, versículo 15 y se declara definitivamente en Salmos capítulo 16, versículo 11, capítulo 138, versículo 7, Juan 3:16, Juan 6:35, Juan 14:6. Era la promesa de vida, o sea, la promesa que tiene como contenido la vida eterna. Esto es muy propio que Pablo, el prisionero que se enfrenta con la muerte, tenga fija la atención en la promesa de vida indestructible. Esta es la vida que se centra o está implícito o está en Cristo Jesús el Señor. Ya habíamos visto en estudios anteriores locativo de esfera. En Cristo Jesús tenemos una posición como hijos de Dios, adoptados. Porque sin su expiación, hablando de Cristo, o intercesión, nadie entraría jamás en la posesión de esta vida, esta salvación. Pablo sentía que siendo apóstol tenía toda la autoridad del Señor para establecer el fundamento, para actuar revestido con la autoridad del Señor, estableciendo la disciplina cuando era necesario para que sus instrucciones se considerasen como palabra del Señor. Primera de Corintios lo corrobora, capítulo 5, versículo del 3 al 5 y Primera de Corintios 14, 37. Abrazo grande para Johnny Vargas Gutiérrez y también para Abraham Sánchez. Cuando el texto menciona apóstol, ahí tenemos el término apostolos, que proviene de la palabra griega apostelo, que significa enviado. El Señor Jesús escogió a 12 hombres para que estuvieran con él de una manera especial y los llamó apóstoles. Lucas 6:13 lo corrobora. Este término con frecuencia se usaba para el Señor Jesús como el enviado del Padre. Mateo 10:40 lo corrobora. 15:24.
Marcos 9:37, Juan 4:34, 5:24, 6:29, entre otros textos. Entre los judíos, un apóstol era alguien enviado como representante oficial de otro, algo similar a un embajador. Segunda de Corintios 5:20 lo corrobora. Cuando el texto menciona de Cristo, o sea, en el griego es tou Christou, este es el equivalente griego al término hebreo Mesaya, que significa el ungido. Esto implica un llamado y equipamiento divino para una tarea específica o particular. En el Antiguo Testamento hay 3 grupos de líderes, es decir, sacerdotes, óigalo bien, sacerdotes, reyes y profetas, que eran ungidos. El Señor Jesús, aleluya, y bendito sea su nombre, cumplió con las 3 funciones acorde, como lo corroboramos en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Él es el prometido, quien había de inaugurar la nueva era de justicia. Este glorioso Mesías se había manifestado en la persona de Jesús, el hombre de Nazaret, el hijo de María, el carpintero e hijo de un carpintero. Mateo 13:55 lo corrobora y Marcos 6:3. Aquel que había caminado como un mero hombre aquí en la tierra, según apreciación del pueblo. El que se había sentado con publicanos, con pecadores. El que había alimentado multitudes incluso. El que había exhortado a todos los fariseos y su sistema religioso torcido. El que había hablado con misericordia con la samaritana y también el que había muerto en aquella cruz. Y cuando la palabra Jesús lo vemos aquí, Isos, en el original griego, miren, es la transliteración fonética del nombre hebreo que significa Yahweh salva. Yahweh es nuestra salvación, o Yahweh trae salvación. Sucede lo mismo con el nombre veterotestamentario Josué o Joshua en inglés, que se deriva de la palabra hebrea usada para salvación, o sea, a la que se agrega el sufijo del nombre del pacto con Dios, Yahweh. Era el nombre dado a Dios por el ángel que anunció a María, como lo corrobora Mateo 1:21. Al estar el título de Cristo antes que el nombre Jesús, es una forma de reconocer que el Mesías, Hijo de Dios, es Jesús, el Hijo del Hombre. Ese Jesús, el hombre, que también es Dios, porque es Emmanuel, es el Señor de Pablo y de todos los que hemos creído. Cuando el texto menciona por la voluntad de Dios, es la frase dia telimatos Feu. Esta es la misma frase introductoria de Primera de Corintios 1:1, Segunda de Corintios 1:1, Efesios 1:1 y Colosenses 1:1. Acuérdense que Pablo entra pues con todas sus credenciales. El apóstol estuvo convencido de que Dios lo escogió para ser su apóstol. Con frecuencia Pablo afirmaba la autoridad dada por Dios y el llamamiento, confirmándolos en sus cartas como provenientes solo de Dios, como lo corrobora Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 9 al 13. Y también como lo corrobora Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La elección divina para un ministerio se hacía pronunciando el nombre de la persona llamada para ello. Por esa razón, la voluntad de Dios se manifestó a Pablo en el llamamiento que recibió en su camino a Damasco. Allí el apóstol oyó pronunciar su nombre y comenzó a recibir instrucciones del Señor sobre lo que debía hacer. El apostolado le sería confirmado luego, pero había llegado el tiempo, en el propósito de Dios, para su conversión y comienzo de la nueva andadura como cristianos. Mi hermano querido, a cada uno de nosotros, si en algún momento de nuestra vida nosotros andamos perdidísimos en este sistema. Yo no sé a qué tiempo el Señor, por ejemplo, llamó a la hermana Rubí, o a qué tiempo el Señor la llamó a la hermana Jenny Patricia, o a mi hermano Julián. Pero mi hermano, si usted es una persona que ha sido escogida
por nuestro Señor, elección divina, antes de la fundación del mundo, tarde o temprano. No, pues si esa persona pasa jugando ahí en los casinos, en los billares, apostando, borracho, perdido, drogadicto, marihuanero, no sé, cualquiera de estas cosas, pues pandillero, matón, extorsionador, lo que es, mi hermano. Si usted es una persona que está escogida para salvación, tarde o temprano el Espíritu Santo lo levanta de esa muerte espiritual. He ahí la importancia del por qué tenemos que tener misericordia por todo aquel que no conoce del Señor, que no conoce el Evangelio, porque no sabemos si es una persona escogida para salvación. ¿Cuánta gente está perdida, incluso en el mundo de las drogas? O incluso en el ateísmo, la ilusión ateísta. Vamos a llamarlo así, la ilusión ateísta. ¿Cuánta gente está perdida así? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Darle la espalda. El hermano Birlet. Birlet, le voy a darle. No, tenemos que orar por ellos, mis hermanos queridos. Bueno, el hermano Birlet como ejemplo, pero el hermano Birlet es cristiano por si acaso. Pero alguien que no conoce el Evangelio, está perdido en las drogas. Mi hermano, ore por esa persona. Si usted puede ayudarlo, oiga, ayúdelo. No sea insensible. No existe un cristiano que no sea sensible ante la situación de pecado que le está sucediendo a una persona allá afuera. No existe eso. Al contrario, aquel que dice, yo guardo el sábado, yo soy el pastor, yo doy conferencias, yo soy conferencista y viajo por aquí, por allá, pero es insensible ante la necesidad o ante la enfermedad de una persona que está padeciendo. ¿Cuántos falsos pastores insensibles tratan de una manera pésima, de una manera atorrante, de una manera pedante a personas que, pues porque como no coinciden en su teología, sin embargo, pues los tratan como peor que un ser humano, peor que el animal? Es terrible. Conocí el caso de una persona autoproclamada pastor, y pastor, entre comillas, de estos ministerios virtuales, que trató de una manera pésima a una hermana en Cristo que ella tenía una condición médica. Bueno, ella tiene un problema de autismo. Y la trató de una manera pero perversa, a tal punto que la hermana un día terminó convulsionando. Oiga, hay que ser bien miserable para tratar así. Hay que ser bien hijos de Satanás. Yo le digo, arrepiéntanse. Personas así tienen que arrepentirse. Tenemos que orar también por estas personas. Porque yo no sé qué los mueve. Al cristiano lo mueve el Espíritu Santo. Pero ¿qué mueven a este tipo de personas? La fama, la ambición, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, el dinero, los likes. Terrible. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. El don de apóstol, en el sentido técnico de la palabra, como enviados por Cristo mismo, fue para establecer la iglesia en el ejercicio de su autoridad delegada. Solo ha sido dado a los 12, incluyendo en ellos a Matías, mi hermano. Entonces, ¿quién fue el 12º, el último? Espérense, pues no vamos a entrar en ese detalle. Y a Pablo como un apóstol especial en misión para los gentiles. Es verdad que el término apóstol se puede aplicar a alguien que es enviado con una misión. Es verdad. Así se llamaba en ese sentido a Epafrodito, como enviado de la iglesia a Jacobo. Pero en el sentido específico de apóstol, así como don, no puede estar operativo al día de hoy. Gálatas 1:19 lo corrobora y Filipenses 2:25. Por otro lado, como apóstol de Cristo se debía a todas las iglesias locales porque era apóstol en la iglesia del Señor, particularmente entre los gentiles, donde corroboramos Romanos 11:13, Gálatas 2:7, Efesios 3, versículo 1 y 2. Hoy en día hay muchos que se hacen llamar apóstoles y que la iglesia los necesita para un funcionamiento correcto. Pero se olvidan de que junto con este oficio hay unas condiciones que deben ser cumplidas por los apóstoles. Ahora sí vamos a los requerimientos o a las condiciones. Primer punto. Tienen que haber conocido personalmente a Jesús el Señor y haber sido enseñados directamente por Él. ¿Dónde corroboramos? Marcos 3:14, Lucas 6:13,
Hechos 1:2, Hechos 1:24, Hechos 10, versículos 40 y 41 y Gálatas 1:1. Como segundo punto o requerimiento, haberlo visto resucitado. Hechos 1:22 lo corrobora. Hechos 10, versículo 39 al 41. Primera de Corintios 9:12. Primera de Corintios 15, versículo del 7 al 10. Como tercer punto, requerimiento o requisito, haber hecho las señales de apóstol que confirmaban su ministerio. No para la gloria de ellos mismos, cuidado, no para la gloria de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2, Hechos 1, versículo del 5 al 8, Hechos 2, versículo 4, Hechos 4:33, Hechos 5:13, Hechos 8:14, Segunda de Corintios 12:12 y Hebreos 2, versículos 3 y 4. Además de esto, mis hermanos, uno de los aspectos del apostolado tiene que ver con recibir aspectos del misterio que está en Dios desde la eternidad, pero que se revela en este tiempo, especialmente relativo a la iglesia, la doctrina y la escatología, con lo que se ha escrito el Nuevo Testamento. Pero el canon bíblico está cerrado y no es posible añadir como palabra de Dios nada a lo que es inspirado. Cuidado con los soñadores. Cuidado con los que ven visiones. Cuidado con personas que se golpean la cabeza. Como la fundadora de la secta de los adventistas del séptimo día, lo digo con nombre y apellido, Elena G. de White. A los 9 años, tremendo golpe que recibió en la cabeza. Y ahí empezó a ver visiones y sueños. No sé si producto de la pedrada o producto de la posesión demoníaca. Es más, Dios, regresando al tema, Dios establece un juicio especial para quien arrogantemente diga que lo que aporta es revelación nueva de Dios, fresquecita, con autoridad apostólica. Por eso es que tampoco existen profetas a este tiempo. De esto, por cierto, hablaremos en otra transmisión. Cuando el texto menciona, según la promesa de vida en Cristo Jesús, miren que ahí tenemos un locativo de fuera, en Cristo Jesús, el apostolado de Pablo tenía razón de ser en la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Es más, se lo menciono en el original griego, dice, kat evangelian soistis en Christo lisou. La New American Standard Bible y la New King James Version dice según la promesa de vida. La New Revised Standard Version dice por causa de la promesa de vida. La Biblia Nueva Jerusalén dice de acuerdo con su promesa de vida. Otras versiones de la Biblia dicen enviado a proclamar la vida prometida. Aquí el apóstol está afirmando que su salvación, llamamiento y equipamiento para el ministerio se basan en las promesas de Dios de una vida eterna real por medio de Cristo Jesús. Cristo se manifiesta como quien está al lado del Padre Celestial, con autoridad y acreditación de Dios de manera definitiva desde su resurrección, a partir de la cual le invocamos como Señor Jesús. Recordamos, mis hermanos queridos, que ya estamos en el milenio. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los cristianos. ¿Cómo? Pero si Satanás no está atado. Todavía, espérese, Satanás ya está atado. Este hebraísmo significa limitado en una de sus facultades. ¿Qué facultad? Bueno, la de engañar a las naciones. Acuérdense en el Antiguo Testamento. Los cristianos en este tiempo no podemos ser engañados por ese amarillismo a reventar que hay en las calles o en las redes sociales, como que la marca de la bestia es el código de barras o es una vacuna o que el anticristo o que no sé cómo se llama, Elon Musk o que el yerno del... No, nada de esas cosas. O que el anticristo es el yerno de un político conocido. Pero ¿por qué no podemos ser engañados? Pregunta clave. Pues por la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien está preparando la novia. La novia de Cristo Jesús. ¿Quién es la novia? La iglesia. La composición de todos los creyentes a lo largo de la historia. Meta también al rey David ahí. Oiga, pero pecó con Betsabé. Usted
cállese, solo meta al rey David. Conforme al corazón de Jehová, dice la Escritura. Bueno, regresando al punto que estábamos hablando, ningún otro título expresa mejor el hecho de la glorificación de Jesús, que lo constituye como juez universal a causa de su señorío. De ahí que refiriéndose al encuentro escatológico con lo que serían juzgados, Jesús diga que entonces le dirán, Señor, Señor, como lo corrobora Mateo 7:22. Recuerden que Señor es el título que conviene a la soberanía de Jesús. La muerte y la resurrección del Señor Jesús son el núcleo del Evangelio. Primera de Corintios 15, versículo del 1 al 4 para corroborar. Sin la muerte no hay expiación y sin la resurrección no hay justificación. Romanos 4:25 para corroborar. Si alguien quiere ver el estudio de Romanos, los invito al canal del hermano David Silva. Ahí tenemos el playlist del estudio de Romanos. Mi hermano, eso es gratis. Usted no se preocupe, deje rodar nomás, que eso no tiene ni comerciales. Esto no se cobra. Se comparte la palabra por la pura misericordia. Por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Pero bueno, Dios me libre de cobrar por predicar. Cuidado. Bueno, la vida esencial de Dios se manifiesta en perfecciones que son incomunicables al hombre. Solo Él es omnipotente. Solo Él es omnisciente. Solo Él es omnipresente. Pero la vida en su naturaleza puede ser comunicable. Es decir, son perfecciones que existen en Dios en grado infinito y se comunican al hombre en grado limitado. Como seres nosotros que somos ilimitados. Somos ilimitados. Pero sin embargo podemos amar porque pues Dios es amor y nos transmite ese atributo comunicable, el de amar. Claro, no podemos amar como Él ama. Imagínense. Esta vida de Dios está en cada una de las tres personas divinas. Esto es, cada persona o cada ser divino es Dios verdadero. Y la vida del ser divino es la vida que cada una de las personas divinas que en Él subsisten como hipóstasis personales, la vida estaba en el Hijo, como dice Juan 1:4. Y por si acaso, creo que está de más decir, mis hermanos queridos, que María, la madre de Jesús, no entra en esa ecuación. Creo que está de más decir. No voy a entrar a explicar el tema de la Theotokos. Versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Cuando dice a Timoteo, amado hijo, ahí tenemos la frase Timoteo agapito tecno. Esta es una metáfora con la que Pablo se identifica como el padre espiritual de Timoteo en el Evangelio. En griego hay una palabra para decir hijo. Esta es huios. Y otra para decir niño, la cual es tecnón. Esto les digo porque aquí la palabra griega es tecnón, aunque la mayoría traduce como hijo, pero algunas versiones de la Biblia traducen como niño. Esto denota la relación íntima espiritual que existía entre el apóstol y el joven Timoteo. Así como en un sentido secundario, un hijo debe la vida natural a su padre terrenal. Timoteo debía su vida espiritual, por así decirlo, a nuestro hermano Pablo. Pero realmente a Dios, que utilizó a nuestro hermano Pablo. Además, como el hijo sirve a su padre, así Timoteo servía a Pablo y con Pablo al evangelio, como dice Filipenses 2, versículos 19 al 22. Un saludo para la hermana Giselle López. Abrazo grande. Timoteo fue llevado al Señor por medio del apóstol, aunque sin duda intervinieron también en el proceso su abuela Loida y su madre Eunice. Es muy probable que fuese convertido en el tiempo del ministerio evangelizador de Pablo en Listra, como lo corrobora Hechos capítulo 14, versículos 6 y 7. Además, la expresión de afecto es natural en los labios de uno que al enfrentar la muerte, óigalo bien, en su mente y corazón recorre todo el tiempo que en el pasado ha estado asociado con el precioso amigo y joven ayudante cuya vida ha estado mezclada con las suyas de tantas maneras. Debemos tener en cuenta, mis hermanos queridos, que la palabra griega amado
Indica un amor de elección y no de mero sentimiento e instinto, ya que había una razón concreta para que Pablo amara al joven Timoteo. Cuando el texto menciona gracia, en el griego es charis, gracia. Esta es una forma cristianizada del saludo griego acostumbrado, el cual se enfoca en el carácter divino. De allí que el apóstol Pablo saluda a este hijo amado diciendo gracia, como la primera bendición que desea para su hijo amado. La gracia, mis hermanos queridos, es el medio de salvación, pero también lo es de santificación como parte del combo o del paquete, como lo quiera llamar, en el proceso de la salvación, y lo será en la glorificación como etapa final del proceso que da solidez a la esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 lo corrobora. Primera de Pedro 1, 13. Y segunda de Pedro 3, 18 para corroborar. La gracia es la provisión divina, continua y abundante para cada circunstancia de la vida cristiana. Santiago lo corrobora. Capítulo 4, versículo 6. Esto da fuerza para el ministerio y para el testimonio cristiano aún en las circunstancias más adversas, porque la gracia viene en ayuda del afligido, haciéndole sentir aún en medio de esas circunstancias sigue estando rodeado del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 8:39. La promesa, mis hermanos queridos, es firme y el compromiso divino seguro. Acuérdense lo que dice Salmos 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Nunca estaremos solos, mis hermanos queridos. Aun cuando usted sienta que el mundo se le cae literalmente a pedazos. Aleluya. En esta asistencia divina, los creyentes somos capaces de amar desinteresadamente a nuestros hermanos y en general a todo el mundo. Somos capaces de servir sin deseo de constituirse en superiores a las del resto de los hermanos. Somos capaces de aborrecer el pecado y vivir en santidad, dependiendo de Dios por la fe y viviendo en unión vital con Cristo Jesús. Gálatas 2:20 lo corrobora y Filipenses 1:21. Cuando el texto menciona misericordia, que es la palabra en el original griego eleos, misericordia, eleos. Esta es otra forma, o mejor dicho, otra manera de describir el carácter de Dios. Dios bendiga, por cierto, a Isamar Martínez. Abrazo grande. Esta es otra manera de describir el carácter de Dios, pues la palabra tiene el significado de afecto tierno, cordial, mostrando a quien está en una situación difícil y aquella bendición que fluye de la gracia y la misericordia, o sea, la bendición de la paz. El término fue usado en la Septuaginta como traducción de la frase hebrea Jered, que significa amor y lealtad al pacto, ya que Dios es misericordioso y confiable. La palabra latina de donde deriva es un compuesto de dos voces, misere, que significa miseria, necesidad, y cor, que significa cordis, corazón, de modo que la misericordia es el resultado de pasar la miseria de otro por el corazón que reacciona ante esa necesidad. La misericordia no tiene en cuenta lo que el miserable es y lo recibe a pesar de todo. Primera de Timoteo lo corrobora, capítulo 1, versículo 13 al 16. Recuerden, mis hermanos queridos, que la Escritura dice que aun cuando nosotros hemos sido pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame que eso no es misericordia. Aun siendo pecadores, aun cuando lo único que merecíamos nosotros es arder por la eternidad. Porque así como el pecado entró por un hombre, así el pecado pasó a toda la raza humana. Después de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron no al vecino de la esquina, no al amigo, desobedecieron a un Dios con D mayúscula, que es santo 3 veces. Había implicaciones, había consecuencias. El pecado pasó a toda la raza humana, todo se contaminó, aún a las rosas le salían espinas.
La tierra gime con dolores de parto, dice la Escritura. Ay, pero yo soy bueno. Yo me voy al cielo, dicen las sectas. Ay, pero yo puedo escoger en mi famoso libre albedrío. No, no puedes escoger. Mire, el libre albedrío, o mal llamado libre albedrío, lo único que le sirve al ser humano es para hundirlo más. ¿Cómo dice eso? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18 lo corrobora. No hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. ¿Cómo puede decir usted que es bueno? Bueno comparado con Adolfo Hitler, Görlitz. Pero compárese pues con la estatura del varón perfecto, con Cristo Jesús el Señor, el único varón aprobado por Dios para que pueda cumplir hace más de 2000 años con el estándar elevadísimo de la ley. El único que cumplió, porque él dijo, no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a cumplirla. Él la cumplió. Yo no podía cumplirla. Si yo hubiera vivido en el antiguo pacto, yo no hubiera podido cumplirla. ¿Qué dice? Que yo guardaba el sábado. Lo terminaba violando el sábado, pisoteando el sábado, pisoteando las tablas. Porque el libro de Santiago claramente, capítulo 2, versículo 10, que si yo fallo en uno, automáticamente me hago culpable de todos. ¿Qué creen? Dice, no, es que yo guardo el sábado, me voy al cielo. Romanos 3:20 y Romanos 3:28 me mete 2 cachetadas y me dice, tú no puedes decir que no pecas, porque pecado es transgresión de la ley de Dios. Y acorde a 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 y acorde a 1 de Juan capítulo 1 versículo 10, dice claramente que no podemos decir que no tenemos pecado. Es que yo guardo el sábado, yo cumplí la ley. Mentira. Pero no voy a entrar en detalles, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Bueno, paz. Ahí tenemos la palabra eirini, paz. Esta paz, mis hermanos queridos, es el resultado. Dios bendiga a Alex Mejía. Esta paz es el resultado de que todos los seres humanos confíen en Dios y en su fidelidad. Además, es una consecuencia natural del redimido que irrumpe como una nueva realidad en la experiencia de vida del creyente, y aunque espera el glorioso cumplimiento escatológico de la paz perfecta, ya la disfruta en el tiempo presente, sintiéndola como la consecuencia de la acción redentora de Dios, que libra absolutamente de la ira y de la condenación. Romanos 8:1 lo corrobora. El creyente vinculado con Dios en Cristo, una vez más, en Cristo, y por última vez lo voy a decir, en Cristo, participa de la paz de Dios que lo abarca todo. En contraste con lo que significa el desorden y la confusión, nuestro Dios es Dios de paz. Romanos 15:33 lo corrobora y 1 de Corintios 14:33. La paz real solo lo puede experimentar, o mejor dicho, puede ser experimentada en la posición en que se encuentra el creyente, esto es, en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús lo anunció. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor en Juan 16:33. La paz de experiencia es la misma paz personal del Señor Jesús. De otro modo, la paz que Jesús sentía frente a la inquietud de los discípulos es el regalo que hace al creyente y que se hace posible por la acción del Espíritu Santo que produce, o mejor dicho, que reproduce a Cristo Jesús en él. Noten la diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. La primera es consecuencia de una posición de reconciliación con Dios en virtud del sacrificio de Cristo. Romanos 5:1 lo corrobora. La segunda es una experiencia subjetiva operada en nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu nos confirma nuestra condición de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. La paz íntima se experimenta ante la certeza de que Dios puede darnos todo cuanto necesitemos, ya que nos ha dado el don más grande, es decir, su propio Hijo. Romanos 8:32 lo corrobora. Cuando el texto menciona de Dios Padre, apo theu patros, en el original griego. Con esta frase se da énfasis a la fuente de esas bendiciones, es decir, de donde proviene la gracia, misericordia y paz que el hombre recibe.
Antiguamente se ha sugerido que el saludo de gracia va más dirigido a los gentiles y el saludo de paz a los judíos. El que recibe el don es invitado a mirar arriba de donde procede para encontrarse con el Dios de la misericordia, que está siempre dispuesto a dar lo mejor para cada oportunidad. El trono de Dios es un trono de gracia de donde podemos obtener oportunamente todo lo que necesitamos. Hebreos 4:16 lo corrobora. Los tres dones de la bendición al proceder del Padre descienden sobre Timoteo, como es el deseo de Pablo y en general sobre todos los creyentes. De él solo pueden proceder los dones luminosos, contrarios a todo cuanto es de las tinieblas, fuente de riqueza espiritual y de felicidad. Cuando el texto menciona y Cristo Jesús nuestro, tenemos en el original griego kai Christou lisoutou Kyrios imon. Es importante notar que la frase inicial que sigue a gracia y misericordia y paz tiene la preposición apo en el original griego. ¿Y por qué, mi hermano David? Porque liga al Padre y al Hijo en una relación gramatical de igualdad. Tito, capítulo 1, versículo del 1 al 4 lo corrobora. Fue una técnica utilizada por Pablo para afirmar la deidad de Jesús. Aquí la palabra padre no se usa en el sentido de procreación sexual o de secuencia cronológica como lo presentan algunas herejías y sectas herejes, sino como una relación íntima y familiar. Dios es experto en utilizar los términos familiares para revelarse a la humanidad. Caso contrario, nadie, mi hermano querido, nadie entendería la comunicación que tienen entre ellos, donde Dios se identifica como un amante apasionado y fiel y donde se le identifica como un padre y una madre amorosos, por así decirlo. Oseas capítulo 2 y capítulo 3 lo corrobora. La deidad de la revelación no es el primer motor o la primera causa filosófica del razonamiento humano, sino una revelación divina, una revelación que no puede ser descubierta por el análisis racional humano. El Señor Jesús introduce la gracia y la verdad, ya que el texto no dice aquí que estas dos manifestaciones del verbo fueron dadas, sino que vinieron por medio de él. Si él estaba lleno de ellas, la presencia suya en el mundo revelan ambas y son comunicadas por el Señor Jesús. El contraste, mis hermanos queridos, es evidente y se pone de manifiesto entre Moisés y Cristo, entre la ley y el evangelio. La ley como escritura da testimonio de Cristo, pero entre Moisés y el Señor Jesús, el contraste es evidente, puesto que el primero es acusador, mientras que el segundo asume el ministerio restaurador y compasivo delante del Padre. Juan 5:39 lo corrobora y Juan 5:45. Mis hermanos queridos, es Cristo Jesús quien está intercediendo ante el Padre Celestial por los cristianos. Por eso Romanos capítulo 5, versículos 1 al 3 dice que somos justificados en Cristo Jesús. Somos justificados ante el Padre mediante Cristo Jesús. Por eso Romanos 8:1 menciona claramente que ya no hay condenación por los que estamos en Cristo Jesús. De paso, el libro de Juan menciona que nosotros, no digo que no vamos a pecar, en algún momento vamos a caer en pecado, porque somos pecadores. En algún momento vamos a caer en pecado, pero en el caso de los cristianos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús el justo. No estoy diciendo, Julián, vamos a pecar. Te invito a pecar. Rubí, vamos a asaltar. Yo no estoy diciendo eso, mis hermanos queridos. Por si acaso. Seguimos. Lo que es evidente es que para Juan, Jesús no es un Moisés nuevo, sino todo lo contrario. La ley es la base de la economía precristiana. La gracia es la propia de la economía cristiana. Quien ha recibido al verbo ha recibido con él la gracia y la verdad. El contraste es también evidente. Moisés fue siervo,
Jesús es hijo. Moisés dio la ley. Cristo trajo con él la gracia y la verdad. Estas vinieron por Jesucristo en el sentido de que se manifestaron en él y son dispensadas en él. De la misma manera, la misericordia es posible por Cristo Jesús. De ahí que cuando el Señor envió a los discípulos a predicar el evangelio durante el tiempo de su ministerio, les envía para anunciar la paz, manteniéndose en aquellos que reciben el mensaje y volviéndose a los discípulos cuando es rechazada. Mateo 10:13 lo corrobora, Lucas 10 también lo corrobora, versículos 5 y 6. Versículo 3, óigalo bien, dice, doy gracias a Dios. Lo mismo que debemos hacer todos nosotros. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. No se sabe exactamente cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Pablo vio a Timoteo, pero lo que sí se sabe es que tenía muchas ansias de verle. El apóstol Pablo recordaba día y noche al joven Timoteo. Con todo, no es lo más importante, puesto que el texto expresa un deseo personal que era el ver a Timoteo. Pero sin duda, mis hermanos queridos, extrañaba la presencia de un amigo y colaborador experimentado porque se encontraba solo y abandonado. Miren, mis hermanos queridos, es triste. Es triste que uno queriendo llevar el mensaje y teniendo un compañero de batalla, el otro diga, no, yo ya me tiro para atrás. ¿Por qué? Porque le gustó el dinero, porque se desvió. Acuérdense, el problema no es el amor al dinero. Perdón, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Ese es el problema. Porque yo le aseguro que si yo me voy a la Argentina y yo le digo, a ver, mi hermano Julián, vámonos a llevar el mensaje a las calles. Mi hermano Julián va. Es más, yo le digo, mi hermano Julián, ya que vamos a las calles, vamos al parquecito ahí, no sé, ahí en Altagracia. Mi hermano Julián, ¿qué le parece si llevamos unos cafecitos o unos chocolates calientes? Vea, yo pongo para el chocolate, aquí armemos, ayúdame a hacer unos sanduchitos y todo eso. Y vamos y predicamos y todo eso. Yo le aseguro que mi hermano Julián no me va a dejar botado. Porque el hermano Julián predica el mensaje, lleva el evangelio allá de ese lado de Argentina, Altagracia, pero a él no le importa ni le interesa el dinero. Lo que a él le preocupa es que hay tanta gente perdida que no conoce de Cristo, que no conoce el evangelio. Y como cristianos, sí nos duele pues que no conozcan el evangelio. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado, oiga, algunas veces hasta son muy dolorosas. Muy dolorosas. Hay gente que pierde hasta su familia. Muy dolorosas, pero ir a predicar, imagínense al hermano Pablo, ¿no? ¿Verdad? Que lo tenía, él estaba encarcelado, se sentía prácticamente solo, y no tener ahí a su compañero de Fórmula 1 para predicar, como su compañero Silas, ¿se acuerdan? Que también estuvo encarcelado con Pablo. Oiga, uno cuando tiene a un compañero de batalla para llevar el mensaje, para llevar el evangelio, que lo hace de una manera desinteresada, que no le interesan los likes, que no le interesan que las suscripciones, que el dinero, que vía PayPal, que me paga YouTube, que no le interesa nada, solo llevar el mensaje. Oiga, qué lindo que es eso, qué lindo que es eso. Pero tristemente, pues, mucha gente a este tiempo se desvía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el amor al dinero, pues algunos, ¿no verdad?, se desviaron y ya usted sabe el resto. Que no voy a entrar en detalles. Pero es lindo tener un compañero de batalla para llevar y pregonar el mensaje. Así que mi hermano Julián, acuérdese, cuando yo vaya por allá por Altagracia, Argentina, ahí nos preparamos unos sanduchitos y ahí llevamos el mensaje pues para allá, para las calles, o el parquecito ese que usted me dijo la vez pasada. Ahí vamos, mi hermano. Yo lo secundo. Y así mismo mi hermana Rubí, ya sabe, si me caigo por allá por ese lado de México, no se preocupe. Yo me pago el pasaje. Yo no voy a robarle a la gente con engaños, con argucias. No, que yo no tengo ni para el pasaje, se me cae el cabello, que no tengo ni para un café. Yo no voy a hacer esas cosas, mi hermana querida. Gracias a Dios me ha dado 2 manos para poder trabajar y no vivo dependiendo de nadie, porque no, imagínense. Pero bueno, el cristiano tiene que ser gestionador, trabajar, no ser un vago, un mantenido. Seguimos, mis hermanos queridos. Bueno. Cuando el texto menciona recordando tus lágrimas,
Miren, ahí tenemos la frase en el original griego, mennímenos souton dacrión. Esto puede detonar que Timoteo era un cristiano sensible y amoroso. El simple hecho de ver a Timoteo y recordar sus lágrimas era motivo de gozo para el apóstol Pablo. Tratar de precisar cuando vio llorando a Timoteo es difícil y solo posible basándose en deducciones. Es posible que se refiera a la despedida que tuvo lugar en la playa de Mileto, donde estaban presentes los ancianos de Éfeso y en cuya ocasión hubo muchas lágrimas por las palabras de Pablo que daban a entender una definitiva despedida de aquellos hermanos, aunque es posible que fuese en otra ocasión. Hechos capítulo 20, versículo 37 lo corrobora. Dios bendiga a Belandia Lucía Anís. Abrazo grande a la distancia. Lo que sí se sabe es que no fue en la ocasión de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, porque Pablo pensaba volver a Éfeso. Noten que sus lágrimas no fueron de persona débil o una persona afeminada. Cuidado, sino una expresión de la comunión estrecha y afecto mutuo entre él y Pablo. Hechos 20:19 para corroborar y 2 Corintios 2:4. Cuando el texto menciona para llenarme de gozo, ahí tenemos la frase en el original griego ina charas pliroto. El recordar a Timoteo le daba gozo. El poder volver a verle le llenaría de gozo, ya que confrontaba la muerte misma. El apóstol, aunque era un soldado valiente del Señor Jesús, al mismo tiempo era muy humano y de corazón muy tierno. El gozo que le producía de que su hijo en Cristo atendiese a su deseo de venir pronto a verlo era lo que le permitiría alentarlo y figuradamente secar sus lágrimas. El desconsuelo de su discípulo, el recuerdo de sus lágrimas, no dejaban que el gozo del apóstol fuese completo. Filipenses 2 lo corrobora, versículo 19 al 22. Las lágrimas de Timoteo expresaban a su vez el afecto y aprecio que él sentía por Pablo. Versículo 4. Óigalo bien, mis hermanos queridos, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Cuando el texto menciona deseando verte, miren, no se sabe exactamente cuánto tiempo había pasado, mis hermanos queridos, la última vez que Pablo había visto a este muchacho. Sin duda extrañaba la presencia de su amigo, su colaborador. Lo extrañaba. Sus lágrimas no fueron en vano. Ojo al detalle. Las lágrimas de Timoteo expresaban a su vez el afecto y aprecio que él sentía por Pablo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Miren, esto literalmente significa sin hipocresía. No se sabe cómo llegó a Pablo este recordatorio exterior. Algunos opinan que acababa de ocurrir algo en Roma que había hecho que el apóstol recordara la fe de Timoteo. Otros creen que Pablo había recibido una carta de Timoteo o que alguien que sabía todo sobre la infancia del joven y su conversación había visitado al apóstol en la prisión y que este amigo había contado de memoria incidentes del remoto pasado en la vida del ausente Timoteo. Pero cualquiera que haya sido la naturaleza precisa de ese recordatorio externo, un hecho es cierto, mis hermanos. Como resultado de ambas motivaciones, la interna y la externa, el alma de Pablo se llena del anhelo al ver al joven Timoteo. El problema de no saber cómo le llegó ese recordatorio al apóstol radica en que a la frase está el participio del segundo auristo del verbo lambano, que significa recibir, que puede ser tanto recibir como obtener o recoger. A este se liga recuerdo o memoria, que en el original griego es hipomnisis, ya que tiene la misma raíz del verbo hipominisko, que expresa la idea de hacer que alguien recuerde. Por lo tanto, el sentido está relacionado con suscitar un recuerdo.
Esta fe no fingida se reflejaba en una vida sin hipocresía, tanto por delante como por detrás de los hermanos. Tenía una conducta intachable, ya que Timoteo siempre reflejaba una fe activa, pero sobre todo sincera. Cuando el texto menciona trayendo a la memoria, ahí tenemos la frase hipomnisin labontis, literalmente recibiendo un recordatorio o suscitando un recuerdo. El griego expresa la idea de que la memoria de Pablo fue despertada desde afuera, es decir, que algo había pasado que hizo que pensara de nuevo en la fe del joven Timoteo. Cuando el texto menciona la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, el apóstol no dice que la abuela y la madre de Timoteo habían servido a Dios con una conciencia pura, sino que la fe había hecho morada en sus corazones primero, después en el corazón de Timoteo. La frase muestra cómo la fe que agrada a Dios puede transmitirse o contagiarse en la vida de los demás. Así como el pecado puede contagiar a los demás, así una fe sincera puede lograr lo mismo. Gálatas 2:13 lo corrobora, mis hermanos queridos. ¿Cómo sabía el apóstol que la fe no fingida permanecía en la vida de Timoteo? Pregunta sana, pregunta de buena fe. Miren, por su manera de vivir y conducta piadosa delante de Dios, recuerden, por su fruto lo conoceréis, dice Mateo capítulo 7, versículo 16. Una persona puede decir, yo soy cristiana, yo me sé las escrituras, de hecho la puede saber de tapa a tapa hasta los mapas, pero ¿cómo se evidencia de que verdaderamente es cristiana? Por su comportamiento en el día a día ante la sociedad. Si está metido en chismes, en pleitos, está metido en robos descarados, incluso metiéndole mano a los bolsillos a los cristianos. Cuando, por ejemplo, alguien dice, oiga, yo quiero hacer una ofrenda porque quiero ayudar al hermano. No se preocupe, yo le recibo la ofrenda, y se tragaron ese dinero. Oiga, eso hay que ser... No voy a entrar en detalle, pero al cristiano se nota, se lo ve, se lo huele a distancia. Pero al falso cristiano, vea, rapidito también, así. Uy, ¿este para qué? No, olvídese. No, ni para qué. Algunas versiones emplean la palabra moró. El vocablo griego enoikeo es un compuesto de en, que significa morar, y de oikos, que significa, o que quiere decir casa. Dicha fe moraba en la abuela y en la madre de Timoteo para dirigir sus vidas en el temor de Dios. Al decir primero, Pablo indica que ellas tenían esa fe antes que Timoteo. Cuando el texto menciona, estoy convencido que también en ti, miren, ahí tenemos la frase pepeismai deotikai en soy. Una mejor traducción de esa frase está en las versiones como la Nueva Versión Internacional. Y dice, estoy persuadido. La misma palabra griega para decir persuadido aparece en el versículo 12. La New American Standard Bible dice, estoy seguro de que también está dentro de usted. La New King James Version dice, estoy pensando que está también dentro de ti. La New Revised Standard Version dice, estoy seguro de que mora dentro de ti. La Biblia de Jerusalén dice, estoy seguro de que también habita en ti. Y otras versiones de la Biblia dice, estoy seguro de que tú también la tienes. Este es un indicativo perfecto pasivo porque describe una acción que ha sido realizada sobre el sujeto en un momento anterior al presente. Como por ejemplo, el libro ha sido escrito por un autor famoso. La casa ha sido vendida a un precio alto. Y ahí podemos seguir con muchos ejemplos, mis hermanos queridos, pero el tiempo apremia. Esta frase en griego es una afirmación fuerte de confianza permanente en la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Timoteo, como dice Filipenses 1:6. ¿A qué tipo de fe se refiere el apóstol aquí? Seguramente no solo a una fe israelita al estilo del Antiguo Testamento, sino que era fe en Jesús, como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Cómo? ¿Por qué?
Miren, la escritura enseña claramente que tan pronto como se presenta a la madre de Timoteo al principio del segundo viaje misionero, se le llama creyente judía, donde corroboramos Hechos 16:1. Ese calificativo creyente es el que con una ligera modificación se usa con respecto a Lidia, o la palabra fiel. Hechos 16:15 también lo corrobora. Eso fue después del bautismo de Lidia, porque antes de su conversión a la fe en Jesús se le llama una que adoraba a Dios. Hechos 16:14 para corroborar. Con todo, mis hermanos queridos, se entiende que la fe no es herencia, de manera que si Loida y Eunice tuvieron que creer, así también tuvo que hacerlo Timoteo. La fe no se hereda ni se comunica, más bien la madre y la abuela instruyeron y tal vez hasta condujeron a Timoteo a la fe, comunicándole las verdades que debía creer, pero no transmitieron la fe. Por lo tanto, parece que la abuela Loida y la madre Eunice se habían convertido en alguna fecha no posterior a la del primer viaje misionero de Pablo, de modo que habían visto en Cristo el cumplimiento de las promesas y habían puesto su confianza en Él. Y además, estas dos mujeres, al parecer, habían cooperado con Pablo en la gloriosa obra de gracia que resultó en la conversión del joven Timoteo. Aleluya. Versículo 6 dice: por lo cual, y este es el texto, ay, mis hermanos queridos, permítame que, no sé si de pronto mi hermano Julián, le puedo hacer una pregunta a mi hermano Julián. Puede habilitar su micrófono si usted desea. Ahora sí, mi hermano. A ver, no. Ahora sí. Mi hermano Julián, si yo le digo, hermano Julián, ¿cómo estás? Bien. Te insto a que avives ese fuego que hay en ti. ¿Qué es lo que primero se le viene a la mente que usted cree que yo me estoy refiriendo? Y también dígame qué es lo que usted no cree que yo estoy diciendo. Cuénteme, ¿qué usted cree que sí y qué usted cree que no? A ver si entendí la pregunta. No creo que sea algo místico, ¿sí? O algún fuego todopoderoso tipo Saiyajin que esté en nosotros, ¿sí? Sino que avivemos en cuanto a la práctica, en cuanto al conocimiento, ¿sí? De lo que tenemos de Dios o de Cristo, ¿sí? En nosotros, que lo practiquemos diariamente, ¿sí? Pero nada místico. Así es sencillo, mis hermanos queridos. Vea, mi hermana Rubí, ¿usted qué opina? Cuénteme, mi hermana. Bienvenida. Y así hacemos una pausita mientras sigo tomando. Pues efectivamente, hermano, creo que a veces estudiamos muchas cosas, pero no las llevamos a la práctica. Y avivar de Dios, ese don que Dios nos da, pues es efectivamente practicarlo, vivirlo y estar todos los días en plenitud con ese don y con esa comunión con Dios. Perfecto. Pero por ningún lado menciona ahí, ¿no? Como que cuando yo le digo el fuego, ese es el fuego que nos hace convulsionar, nada de esas cosas, ¿no? No, ni llamitas arriba, nada de eso. Nada de esas cosas. Lo que pasa es que tristemente hay una mala interpretación de Hechos capítulo 2 y lo llevan al misticismo. Y ese es otro tema, pero que ya vamos tocando de a poquito suave. No le hago la pregunta al hermano Matías porque está escuchando atentamente, ni tampoco a la hermana Jenny Perdomo. Ya vamos por ahí, así que tranquilo. Bueno, seguimos. Por lo cual te aconsejo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, y ahí lo dice, del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Ahí lo dice. Tampoco está diciendo que le van a poner las manos en la cabeza y por ahí mismo comienza a convulsionar. Pésima interpretación del texto de 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Pésima interpretación. Por si acaso. Alta misa. Ahí está el hermano Matías. Dice atentamente estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Bueno, pero ahí no dice eso. Él no está diciendo que te voy a poner las manos aquí y tú vas a caer para atrás y que comienzas a moverte porque te estás quemando. Eso no dice. Cuidado. Dios es un Dios de orden. No es un Dios de confusión y que, bueno.
Por eso, cuando el texto menciona, por lo cual te aconsejo, ahí tenemos, di in aitan anaminisco. Sí. Quizás toda la labor de Timoteo hubiese producido un cierto cansancio y que su forma de enfrentar las dificultades y poner orden en lo que no era correcto se hubiese enfriado algo. Por esta razón el apóstol le llama a reflexionar en un recuerdo de la encomienda que le habían hecho, exhortándole a afrontar con firmeza los problemas internos en la iglesia y animándole a la enseñanza de la palabra y que debía recordar que había recibido un don con el que debía ministrar a todos. Vean, sencillito. Cuando el texto menciona que avives el fuego o que avives la llama, dicen otras versiones, ahí tenemos la frase en el original griego, anasopurein to charisma. Este es un indicativo presente activo, es más, eso viene de anasopureo, versículo 6, anasopureo. Se encuentra en el tiempo presente. Esto es un indicativo presente activo que implica la necesidad constante de avivar o encender la llama, es decir, coloquialmente estar soplando el carbón para que no se apague. Esto no implica que en Timoteo se haya apagado la llama del llamado de Dios y que sus dones se apaguen, sino que en situaciones difíciles como la presente debe retomar fuerzas del llamado y equipamiento dado por Dios. Como les dije anteriormente, mis hermanos queridos, el verbo anasopureo, que significa avives, se encuentra en el tiempo presente, el cual denota que esta es una exhortación para que Timoteo continúe llevando a cabo esta acción y no porque sea el caso de que él había fallado en hacer lo que el apóstol le pide. Algunas versiones, en lugar de decir avivar, emplean el verbo reavivar. Y algunos pues ya se van de largo y ahí vienen los avivamientos y bueno, eso es, no voy a entrar en detalles. Aviva, guión en medio, miento. No voy a entrar en detalles. Pues la palabra griega se compone de tres partes. La primera es la preposición ana, que significa arriba o sobre. La segunda es soy, que significa vida. Y la tercera es purein, que es fuego. Por tanto, avivar el fuego, expresando así la idea de reavivar lo que está a punto de apagarse para que vuelva a estar activo. Otras versiones dicen sencillamente avivar, pues la palabra griega, según el léxico, puede significar solamente revivió, como lo dice Génesis capítulo 45, versículo 27. Dios bendiga a Luisa de la Cruz. Abrazo grande a la distancia. La raíz del término charisma, que significa don, proviene de charis, que significa gracia, que puede referirse al Espíritu Santo o aún mejor en este contexto a sus dones para el ministerio. El don de Timoteo fue reconocido por Pablo y por la iglesia de donde provenía. Primera de Timoteo 4:14 lo corrobora. En este versículo el apóstol dice no descuidar, pero aquí dice avivar. Esto quiere decir que el don podía quedar inactivo o extinguido por el descuido personal de Timoteo. A esto es lo que el apóstol apela, para recordarle que debe prestarle atención y avivar el fuego que lo hace eficaz porque es ferviente, solo posible por la acción del Espíritu Santo. Quien da el don da también la capacidad para operar con él y el poder para realizar la operatividad del ministerio que emana del don. No se sabe qué don era. Es posible que fuese el de pastor maestro, que le permitiría liderar la iglesia con capacidad para llevar a cabo la encomienda apostólica. Tal vez, debido a los tiempos peligrosos que estaban por delante, es decir, los grandes problemas y oposiciones en Éfeso y en la región de Asia de parte de los falsos maestros,
Así que la exhortación está orientada a que el colaborador del apóstol mantenga plenamente encendida la llama del don, impidiendo que se apague y deje de ser efectivo. Cuando el texto, y a ver, yo le hago una pregunta a mi hermana Rubí, por ejemplo, cuando usted está, digamos que usted conoce una persona que nunca ha conocido el evangelio y usted está constantemente hablándoles de Cristo y todo, y esta persona aparentemente parece como que, sí, es verdad, Cristo Jesús, sí, y después, se va por acá, que toca el otro. Oiga, usted como que está que le da, en algún momento usted como que siente que desmaya, que como que se apaga ese fuego, ¿o no le ha pasado eso, mi hermana querida? Sí, claro que sucede. Y efectivamente en este versículo Pablo parece estar exhortando a Timoteo a que no pierda el ánimo, a que no tenga miedo de hablar de Jesús, a que no pierda esa fuerza que tenía al principio y que continúe en el esfuerzo por seguir pastoreando esa congregación a la cual él estaba asignado, ¿no? Exactamente, y por ningún lado dice pues que tiene que inyectarse algo, ni que tampoco tiene que, oiga, me estoy apagando, venga, póngame las manos para que nuevamente comience a convulsionar. No dice nada de eso, como decía mi hermano Julián, misticismo. Es que tristemente han malinterpretado estos textos en muchas denominaciones, sobre todo de corte carismático. He ahí la importancia de estudiar las escrituras versículo a versículo, a conciencia, con la ayuda del Espíritu Santo, pero sobre todo corroborando con todo lo que está escrito y no repitiendo como lorito lo que el apóstol de turno le ha dicho, por si acaso. Seguimos, mis hermanos. Así que la exhortación está orientada a que el colaborador del apóstol mantenga plenamente encendida la llama del don. Que no se desanime, impidiendo que se apague y deje de ser efectivo. Que le dé con todo. Es más, si nos tenemos que desgastar en esta vida, que nos desgastemos, pero sirviéndole a Cristo Jesús el Señor. Sin esperar nada a cambio. No con interés, por si acaso, sino de una manera genuina. Cuando el texto menciona de Dios, tou theu, como todo don perfecto y toda buena dádiva provienen de Dios, es decir, que no hay bendición que no proceda del Padre, dice Santiago 1:17. Pero no es menos cierto que los dones son dados soberanamente por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11. Cuando el texto menciona, está en ti por imposición de mis manos. Miren, este texto no puede ser un texto de prueba para la sucesión apostólica. No, cuidado. En las Escrituras, la imposición de manos era usada por diferentes razones. Es una expresión un poco más fuerte que la que usó en el apóstol en su primera carta, donde se extiende que el don le fue concedido a Timoteo y el presbiterio lo reconoció imponiéndole las manos en señal de identificación, como lo corrobora 1 Timoteo 4:14, que ya lo vimos. La imposición de las manos del apóstol no fue lo que le confirió el don, sino que expresaba la identificación y por tanto el reconocimiento de ese don que le había sido divinamente otorgado. Entonces ese don no estaba siendo utilizado al máximo y por tanto debía ser avivado. Timoteo estaba un tanto limitado por las continuas debilidades físicas y su carácter tímido, así como el hermano David Silva, que es tímido, que le era propio, hacía difícil para él enfrentar las situaciones conflictivas en la iglesia. 1 Timoteo 5:23 para corroborar y 1 Corintios 16:10. Hacer frente a la oposición de los que se desviaban de la doctrina, especialmente entre los efesios, con opositores decididos y firmes, lo haría más difícil. 1 Timoteo 1:3 lo corrobora, capítulo 4, versículo 6 también, capítulo 6, versículo 3 y entre otros textos. Mis hermanos queridos, de hecho, miren, la misma escritura dice claramente,
en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Tristemente es muy común a este tiempo donde existen todas estas sectas con esquema piramidal, donde aparentemente ponen un cuerpo presbítero, pero solamente de fachada, pero quien da las órdenes o está a la cabeza es finalmente quien pues organiza todo este andamiaje. Y claro, puede parecer de sana doctrina, pero en el fondo pues usted sabe, están que de manera deliberada generan pastores. Y pone la mano, y pone la mano, y pone la mano. Mi hermano, Dios es un Dios de orden. No voy a tocar el tema del ordenamiento pastoral, que es una figura eclesiástica. Eso es algo pues que se lo hace con respeto, con orden, con todo el cuerpo de ancianos o el cuerpo presbítero. Eso no es de ponerlo así con ligereza. Mira, porque tú eres mi amigo, porque tú eres mi cuate creo que le dicen en México, porque tú eres mi yunta, mi pana, mi parcerito, como dicen en Colombia, porque tú tienes un galpón grandísimo y aquí podemos nosotros, vea, yo mismo te hago pastor porque tú me caes bien. Ahí nomás, algunos hasta de manera virtual, vía Zoom, vía Stringer o lo que sea. Ahí te hago pastor. Oiga, mi hermano, tenga mucho cuidado. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Lo dijo Pablo a nuestro joven Timoteo en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Si usted no ha visto ese estudio, por favor, se los recomiendo, mis hermanos queridos, y ahí explica todos los detalles, el por qué y lo que no se debe hacer, que tristemente a este tiempo se lo está haciendo. ¿Por qué? Por la arrogancia, prepotencia de muchos, pues, que solamente les interesa el dinero, la fama. Dinero y fama, más nada. Último versículo de esta noche, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Se dan cuenta de qué viene hablando Pablo? ¿Se dan cuenta que ahí no está diciendo yo te voy a avivar porque veo que no tienes el Espíritu Santo y porque no has convulsionado, ni porque has hablado galimatías, ni glosolalias, que kia, raba, soya, ramasama, y nada de esas cosas, mis hermanos? Nada de eso. El mismo versículo 7 está sirviendo de contexto al versículo 6 y a su vez al versículo 5, cuando está hablando de que avives, o sea, para que avives el fuego, que no está diciendo que vas a convulsionar, está diciendo, mire, claramente, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, voy a parafrasear, mi querido Timoteo, sé que estás lidiando, batallando con muchos, incluso hasta falsos maestros, con gente rebelde, gente que no se somete a las escrituras. Nadie se va a someter a la cabeza. No. La palabra es la que tiene la autoridad. Estás lidiando con todas estas personas, te están dando lata, o te están dando problemas, o te están dando, bueno, mucho de qué hablar. Veo que te sientes un poco estresado, estás bajoneado, creo que dicen en algunos lados, estás un poco triste, o en inglés, you are feeling kind of blue, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí el mismo versículo 7 está haciendo el contexto de los textos anteriores, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, y eso no combina o no hace juego o no hace relación o referencia con el fruto del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5 versículo 22-23. Le hago la pregunta. Claro, es parte del combo. ¿Se da cuenta? Ahí no está hablando por ningún lado de todo ese misticismo de que mira, que te soplo y comienza a convulsionar. No, nada de eso. Pero bueno. Entonces, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí tenemos en el original griego, Olgar edoken imin o theos neuma deilias. El texto original del Nuevo Testamento fue escrito solo en letras unciales.
mayúsculas. Así que es cuestión de interpretación. Noten que no hay artículo en el texto griego. Ya se los leí. Se los voy a volver a leer. Ougar edoken imin otheus neuma deilias. No hay, mis hermanos queridos, artículo en el texto griego. Y tampoco hay elementos neotestamentarios que sustituyan a una S minúscula. Pero en el contexto se menciona directamente al Espíritu Santo. Romanos 8:15 lo corrobora y 1 Corintios 2:12. La mayoría de las versiones contienen la frase un espíritu. La mayoría de las versiones de la Biblia. Sin embargo, otros asumen que el Espíritu Santo está implícito aquí. ¿Por qué algunos escriben espíritu con letra mayúscula, o sea, la E mayúscula, y otros lo escriben con minúscula? ¿Por qué? Los que escriben espíritu con E minúscula a veces argumentan que el genitivo descriptivo, que ya lo habíamos visto en estudios anteriores, de poder, amor y dominio propio excluye toda referencia al Espíritu Santo. Pero el uso de ese genitivo no decide por sí mismo el asunto, porque en otro pasaje en que indudablemente la referencia es al Espíritu Santo, se usa un modificativo similar, como cuando el Señor Jesús, al hablar acerca de la venida del Consolador, lo llama el Espíritu de verdad, con E mayúscula. Corroboramos en Juan 14:17, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7. Quizás también podemos nombrar Isaías 11, versículo 2, Zacarías 12, versículo 10 y Romanos 8:2. Dios nos ha dado a cada creyente un don enorme, el Espíritu Santo, al igual que dones espirituales para el ministerio y un deseo fuerte, sólido y poderoso para servir, compartir y ser como Cristo Jesús. Por cierto, irrevocables son los dones, dice la Escritura. Por lo tanto, no es posible perder la salvación ni aunque nosotros quisiéramos. Es Dios quien escoge desde la eternidad pasada para llevarnos a la eternidad futura. El verbo dar está en aoristo, el cual indica un evento singular o definido, es decir, nos dio Dios, como lo expresan los manuscritos originales. Algunos infieren que Timoteo era una persona tímida y citan para apoyarse, pero no es una inferencia necesaria. 1 Corintios 16:10. Pero como cristianos tenemos la capacidad de permanecer firmes en la lucha contra el enemigo. Siempre, pero siempre. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. La Escritura condena, óigalo bien mi hermano querido, la Escritura condena una actitud de cobardía. Lo corroboramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Claro, ¿por qué? Porque si usted está, ya se están bombardeando Israel con Ecuador, supongamos. Para empezar, Ecuador no tiene ejército. Está bombardeándose Estados Unidos con Irán. Y ahora, y que no, y tengo miedo. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? Dios no nos ha dado Dios un espíritu cobarde. ¿Cuál miedo? No, me da miedo ir a predicar allá en la esquina porque ahí están unos musulmanes. No voy a predicar allá porque hay unos judíos. Eso sí puedo hablar, porque ellos están a 2 bloques más allá. Pero, oiga, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, mis hermanos queridos. Y si usted dice ser cristiano y tiene miedo, pues entonces, ¿dónde están las promesas de Cristo Jesús que usted no las quiere hacer efectivas en su vida? Como en el mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo vencí al mundo, dijo Cristo Jesús. ¿Dónde está Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7? ¿No, verdad? ¿Dónde están las promesas? Que usted no las quiere hacer efectivas, eso usted no quiere experimentarlas. Bueno, Dios finalmente es el soberano. O sea, Él hace sí o sí. ¿Pero para qué va a tener miedo? Eso no le agrada a Dios. Se supone que somos cristianos. Entonces, esto significa que podemos terminar la carrera que tenemos por delante, ya que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, como dice 2 Pedro 1:3.
Así que no se refiere al Espíritu Santo ni al espíritu humano en la persona, sino a la actitud, el modo de pensar o la disposición mental. Sabemos que Satanás, por medio de la violencia, persecución, intimidación, amenaza, espera inspirar cobardía en nuestra vida, y en algunos casos Dios va a permitir que hasta se incendie la casa del hermano Julián, por ejemplo. Vamos a ver qué sale del corazón de Julián. De hecho, y perdón, mi hermana, si me lo permite, de hecho le pasó algo similar a la hermana Rubí. Usted verá que tiene un nuevo fondo, ¿no verdad? Está en la casa del hijo. A ella casi se le incendia toda la casa. Y sin embargo, a pesar de eso, ¿qué cree? Ella dijo, mire, a pesar de todo esto que me ha pasado, le doy gracias al Señor, porque todo lo que se perdió es solo material. Pero Él nos ha guardado en medio de esta situación. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Esa es la actitud. Imagínense, ¿cuántos, entre comillas, cristianos, medio les pasa algo y ya están renegando, así como esos judíos inmorales en el Antiguo Testamento que le dijeron a Moisés, oye, que no había cementerios allá en Egipto, que nos vienes a traer a morir aquí en el desierto? Ellos habiendo visto que el maná que caía del cielo, que la columna de fuego, habiendo visto de todo. Terrible, mis hermanos queridos. Pero bueno, Dios nos ayuda a mantenernos firmes en su palabra. Miren, todo espíritu de cobardía que pueda hacerse sentir y que intimide la acción del servicio y la decisión para llevarlo a cabo en cualquier circunstancia no puede proceder de Dios. El Señor Jesús mismo advirtió a los discípulos que llegaría un día en que serían llevados ante los tribunales, pero que eso no debía suponer acobardarse, sino confiar en Dios, porque los recursos para la defensa procederían del Espíritu Santo, que conduciría la defensa ante los acusadores. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20 lo corrobora. La palabra deilia, que significa cobardía o temor, deilia, tiene la misma razón de timidez y terror. No cabe el miedo en la vida del que tiene a su disposición los infinitos recursos de Dios. Ojalá, ojo, no le deseo el mal a nadie, pero ojalá que de todos los hermanos que yo conozco, que incluso los que están aquí presentes, en el momento que les pase una desgracia, no le deseo el mal a nadie. Ojalá que cuando les pasen situaciones así, miren, como la hermana Rubí, gracias Señor, porque aún cuando mi casa se estaba incendiando, tú estabas ahí conmigo y me guardaste y me preservaste. Y por cierto, esa casa casi que se incendia y no sabemos ni cómo. Y ahí me contó la hermana unas cosas inexplicables. Incluso la vaina esa, la cosa no estaba ni conectado a la pared. ¿Cómo se prendió? No sé. Pero bueno. Pero ojalá que cuando pasemos por estas situaciones aprendamos a depender de Dios. Y aprendamos a agradecer. Porque, oiga, todo lo material se deshace, es efímero. Métale cabeza, échele mano a la vida eterna. Cuando el texto y por cierto, vuelvo y repito, no cabe el miedo en la vida del que tiene a su disposición los infinitos recursos de Dios. Cuando el texto menciona sino de poder, haya dinámeos. Este poder es adecuado para vencer todo obstáculo en la vida del creyente y para hacer frente a todo peligro que el mundo inconverso presente nos muestra. Nos capacita para morir por Cristo si es necesario. Mateo 5 lo corrobora, versículo 10 al 12, y Romanos, versículo 8 del 35 al 39. El creyente como Esteban evidencia poder en su vida diaria porque el poderoso Dios está en él. Hechos 6:8 lo corrobora. Primera de Juan 4:4 y Primera de Corintios 10:13. O sea, tiene que ver con el espíritu que opera en el creyente y que es su propio espíritu personal. Pero no cabe duda de que el poder que impulsa el espíritu del creyente en dirección a la consecuencia del ministerio, aunque es el suyo propio, es activado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Primera de Corintios 12:11 lo corrobora. El mismo vocablo griego dunamis, que se emplea en este versículo, al igual que en Romanos 1:16.
El sustantivo poder es el poder operativo y muchas veces se compara con la dinamita que tiene un poder puntual, pero mejor sería equipararlo a la dínamo que genera poder eléctrico continuado. De ahí que el término usado aquí por Pablo indica ser capaz, tener poder o capacidad por circunstancias o recursos favorables. Cuando el texto menciona de amor, kai, agapis, como el poder es para vencer, el amor es para motivar al creyente en todos sus hechos. Gálatas 5:22 lo corrobora. A pesar de toda opresión y oposición del mundo inconverso, como Dios fue motivado por el amor para diseñar el plan de salvación, el creyente también es motivado por el amor, aún hasta poder amar al enemigo. Mateo 5 lo corrobora, versículo 43 al 45, Juan 3:16 y Romanos 5:8. Cuando el texto menciona y de dominio propio, kai sofronismo. El poder vence, el amor motiva y el dominio propio conduce a un ministerio exitoso. El sustantivo sofronismos tiene que ver con una mente sana, capaz de controlar las acciones, el cual produce entereza de ánimo, disciplina personal y autocontrol. Este término griego sofronismo solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y literalmente significa salvando la mente. Dios nos ha dado una actitud de mente o de espíritu que infunde en uno mismo y en otros el dominio propio o disciplina. Otras formas de esta misma palabra griega aparecen en Tito 1:8. Por ejemplo, ahí dice sobrio. O en el capítulo 2, versículo 4, que significa enseñen. Capítulo 2, versículo 5, que significa prudentes. Capítulo 2, versículo 12, menciona sobria. Y en 1 de Timoteo 2, versículo 9, menciona modestia. Así que Timoteo necesitaba una palabra de aliento para seguir adelante con el ministerio que se le había encomendado. Pablo nunca habló de que va a convulsionar. Pablo nunca le dijo que se le va a aparecer en la cabeza una llama como de fuego, una lengua como de fuego. Nunca dijo eso. Por lo cual el dominio propio será capaz de dulcificar los rigores de la fuerza para encauzar todo con orden sin dejar el celo por la verdad. Aleluya. Eso es básicamente, o sea, oye, Julián, mi hermano, voy a orar por ti para que siga el Espíritu Santo avivando ese fuego. No estoy diciéndole al hermano que vaya a convulsionar o que voy a orar para que de tanto ora conmigo y comienza a hablar en lenguas angélicas. Eso no está diciendo, no existe el misticismo en los textos. Dios es un Dios de orden. Y no voy a entrar en el tema de las lenguas. Y no existe tampoco lenguas angélicas. Eso es otro tema que no viene al caso ahora. Pero bueno, hasta aquí el estudio, mis hermanos. Vamos a prepararnos unas preguntas cortitas. No sé qué les parece a mis hermanos queridos. Abrazo grande también para Abraham Sánchez. Ya lo saludé, creo, Abraham Sánchez y a Isamar Martínez. Bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece? Unas preguntas cortitas. No sé si mi hermana... A ver, ya le pregunté a mi hermano Julián con el tema de... ok, mi hermano Julián, vamos de una vez. ¿Qué le parece, mi hermano? Yo creo que ya le hice la pregunta, pero vamos a volver a hacer. Cuando Pablo hablaba de avivar el fuego que había dentro de Timoteo, ¿se refería en algún momento a que el Espíritu Santo produce tanto fuego como para convulsionar en el piso y hablar palabras cacofónicas sin sentido? Pregunto yo, o sea, porque mucha gente menciona Mateo capítulo 3, versículo del 10 al 12, que ya la verdad está puesta en la hacha y todo árbol que no produce buen fruto es cortado y es echado al fuego. Primera vez que se menciona fuego en ese texto y contexto. Primera, fuego. Entonces yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento de pecados, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, o sea, está haciendo referencia al Señor Jesús, que venía después. Recuerden que Juan era primo de nuestro Señor Jesús, solamente por meses de diferencia, ¿no? Entonces, este viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se menciona ese fuego, mi hermano querido? ¿Que el Espíritu Santo nos bautiza con fuego o cómo es la cosa? ¿O a qué se refiere ese fuego de Mateo capítulo 3, versículo 10 al 12? Cuénteme, mi hermano querido, bendición.
Sin duda que no es para, como decíamos hace un rato, que no era nada místico, ni que hablemos cosas raras, ni que vamos a volar o a saltar de un lado para el otro. Eh, Como decía que Dios es orden, ¿sí? Y lo que está queriendo decir acá es que avive el don el fuego del don de Dios que está en ti, dice. O sea, que practique o que siga esforzándose, ¿no? Que siga trabajando ese don, ¿sí? Que estaba acá en este hermano, ¿no? Para seguir adelante, lo que había recibido el conocimiento, que lo practique. Todos necesitamos también el aliento de nuestros hermanos, porque por ahí hay momentos en que estamos pasando por algún letargo o algún momento difícil, entonces, sin duda acá que el hermano Timoteo necesitaba el ser alentado también, ¿no? Amén, claro. Pero Y no, ahí perfecto, sí, y ahí no tiene nada que ver, porque es que muchos mencionan el fuego que hay en Mateo 3, versículos 10 al 12, pero ese fuego que menciona ahí, que no tiene nada que ver con el fuego que mi hermano no. bien lo acabó de mencionar, como es la explicación correcta, que es te exhorto, te animo, o el paracaleo, etcétera, etcétera, ¿no? Paracaleo, ¿se acuerdan de esa palabra paracaleo que lo veníamos viendo, ¿no? Que es como estar exhortándolo, ayudándolo en buena onda, en buen ánimo. Vamos, tú puedes, Timoteo, no te desanimes, mi hermano querido, vamos a orar juntos. Eso es, o sea, para que avives ese fuego, que el Espíritu Santo te ayude, vamos a orar juntos, eso. O sea, que no tiene nada que ver con el fuego de Mateo 3, versículos 10 al 12, porque ahí ese fuego es juicio. O sea, Cristo Jesús cuando viene, o sea, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de atar, ese viene a bautizar en Espíritu Santo, claro, para los escogidos, el Espíritu Santo. ¿Y qué sería lo contrario? Pues fuego. Y fuego, claro, para los que no van a ser cristianos, que no tiene nada que ver con el fuego te aviva el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Que te exhorto que aviva. Bueno. Excelente, mi hermano querido. Bien, mi hermana Rubí, ¿cómo era la fe de Timoteo? ¿Era fingida? ¿Servía al Señor Jesús por los likes, por las ofrendas vía PayPal o cómo es la cosa? ¿O por lo que ofrendaban vía YouTube? ¿Cómo es la... Bueno, Pablo recuerda que Timoteo tenía una fe genuina, una fe no fingida, dice en la carta, ¿no? Entonces, pues es hasta cierta manera fácil distinguir cuando la fe es fingida y cuando es genuina. Eso se puede ver de maneras fáciles en cómo enfrenta uno las circunstancias, en cómo enfrenta la persona, las situaciones adversas o cualquier tipo de situación en la vida, ¿no? Ahí se nota si la fe es genuina o es solamente una pose, ¿no? Para estar en un grupo o para pertenecer o lo que sea, ¿no? Excelente. O sea, Dios permite muchas veces que pasemos situaciones para ver qué verdaderamente hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Yo puedo decir que soy cristiano, pero en el momento que, no sé, un hijo mío se me enferme de una situación oye, pero parece que eso es hasta incurable. Pues vamos a ver de qué está hecho el hermano David Silva. Vamos a ver qué hay en el corazón del hermano David Silva. Vamos a ver si todos estos estudios son simplemente una fachada o una careta que yo tengo. ¿Para qué? Para poder sacar pues beneficio, partido o ventaja de todas las personas que están viendo esta transmisión. Sí, y bueno, no quiere decir que no nos angustiemos en algún momento dado, pero al final tenemos la certeza que nos da la fe en nuestro Señor y sabemos cuál será, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos en cuanto a la fe. Y eso es pues tener certeza de la fe. Claro, y sabemos también, más que nada, que Él tiene el control de todo. Amén, amén. Mire, y aunque me mate, Él mismo, aunque tome mi vida, Aunque se sea incendie bendito la el nombre, casa. aunque se incendie su casa, sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sencillo. Mi hermana Jenny Perdomo, ¿qué opina? No sé si mi hermana Jenny Perdomo quiera dar
una opinión previo a despedirnos en oración. No sé, mi hermana Jenny está por ahí. Señor, no podía activar el audio. Mi hermana, ¿qué opina usted? Se le derrumba el mundo, se le cae a pedazos, le sucede de todo. Peor que Job, peor que Job. ¿Qué va a hacer usted, mi hermana querida? ¿Se va a poner a llorar o cómo? Humanamente, uno cuando siente uno que se le derrumba el mundo y que vienen las pruebas y cuando vienen todas, como cristianos siempre hay esa esperanza en Cristo, ¿no? En la fe en Dios, en que no estamos solos, aunque uno vea que la gente se aleja cuando uno está mal, cuando uno tiene problemas, cuando vienen las situaciones difíciles en nuestra vida. Humanamente nos sentimos derrotados, pero siempre está esa esperanza en que no estamos solos, en que eso pasará, en que las tormentas y los problemas no son eternos, que siempre está ahí Dios alentándonos, y también no falta quien Dios mande a hablarnos sin saber nuestros problemas. Siempre hay alguien que llega en ese momento oportuno a alentarnos, a decirnos que no estamos solos, que contamos con esa persona. Y bueno, lo más importante es eso, ¿no? Que sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado y que Él no nos abandona y que los problemas no van a ser eternos. Maravilloso, qué buen resumen. Vea, sin querer ahí la hermana hizo el resumen. Maravilloso, muchas gracias mi hermana Jenny Perdomo y le mando un abrazo grande a toda esa gente linda ya en Colombia. Bueno, mis hermanos queridos, hemos hecho la introducción. Nos vemos en una próxima transmisión. Vamos a despedirnos, pero eso sí, si a Dios le place, ¿no? Vamos a despedirnos. Espero pues volverlos a ver la próxima semana. Así que, ¿qué les parece si ahí donde ustedes están? Cerremos nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este estudio. Gracias por todas las cosas que nos enseñan, que tu palabra nos enseña y que tu Santo Espíritu nos ayuda a entenderlo, a asimilarlo y sobre todo a retenerlo en nuestra vida. Te rogamos, te suplicamos que podamos compartirlo con las demás personas. Gracias por permitir que nosotros estudiemos todo lo que el joven Timoteo estaba empezando a tener ahí pues en la congregación. Me imagino aquel muchacho joven tímido pero que tenía una gran responsabilidad, y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos ese mensaje. Tenemos que compartir el evangelio a toda criatura, a toda persona que podamos, pero tenemos que hacerlo con respeto y con reverencia. Sabemos que muchas veces vamos a encontrar obstáculos, pero siempre hay un hermano, así como dijo mi hermana Jenny, siempre hay alguien ahí que es enviado por el mismísimo Dios de la gloria, que nos echa una palabra ahí y nos dice: oye, tranquilo, ánimo, te animo a que avives el fuego que hay dentro de ti. Y ya sabemos porque eso no tiene que ver con nada místico, sino más bien es una exhortación para que nosotros podamos no desmayar ante las vicisitudes que se nos presentan u obstáculos en esta vida, sino que podamos avanzar. Así como nuestro hermano Pablo avanzaba en la meta, la carrera, corría la carrera. Así que pues para que algún día nosotros podamos, antes de partir de esta tierra, decir: he peleado la buena batalla, etcétera, etcétera. Así como lo dijo nuestro hermano Pablo. Padre Santo, te damos gracias. Ahora vamos a descansar. Te rogamos, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a levantarnos con energías, con ánimo para poder empezar el fin de semana que ya se acerca y pasar con nuestra familia. Te rogamos, te suplicamos, quédate con nosotros. Ayúdanos. Si tenemos que pasar alguna dificultad, que sea agarrado de la mano de Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión. Óigalo bien, pero óigalo bien. Si al Señor le place. Bendiciones. Ones.